Que estamos juntos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Lección número 4 para el 27 de julio del año 2024. Título de la lección: Parábolas. El propósito de esta lección es mostrar las 5 parábolas de Jesús que registra Marcos. Ya lo dijimos en una lección pasada, Marcos no está muy preocupado en presentar las palabras del Señor Jesucristo, sino los hechos, las acciones en favor de la salvación del ser humano. Pero Marcos registra 5 parábolas, es poco en relación a las parábolas que Mateo, por ejemplo, presenta. Mateo menciona muchas, pero Marcos solo 5. La primera parábola que registra Marcos es la parábola del sembrador. Y una lección que tenemos que aprender aquí es que comunicación no es lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. ¿Por qué el Señor Jesucristo presentaba parábolas? Porque conceptos son conceptos, entran y se van. Pero parábolas son ilustraciones que permanecen en la mente y en el corazón de las personas. Parábolas son figuras que ayudan a reflexionar, porque generalmente las parábolas tienen que ver con cosas que las personas conocen. Y entonces los conceptos teóricos, cuando relacionados con la vida práctica, echan más raíces en la mente de los oyentes. Jesús, por eso, presentaba parábolas. Y la primera parábola está registrada en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 3. Leo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Interesante. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Que la enseñanza fue parte del ministerio del Señor Jesucristo. Él vino no solo a enseñarnos que hay que orar, Él vino a enseñarnos cómo orar. Él no vino solo a enseñarnos que hay que vivir vidas santas. Él vino a enseñarnos cómo se hace para vivir una vida coherente. Él era un maestro, le gustaba enseñar. Entonces, sigo leyendo el texto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Enseñaba en la sinagoga, enseñaba junto al mar, enseñaba en las casas, enseñaba en todo lugar. Porque todo momento y todo lugar nosotros podemos aprovechar el tiempo para enseñar. Aún trabajando podemos enseñar, aún comprando podemos enseñar, aún comiendo podemos enseñar. Leo el texto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Enseguida, el Señor Jesús presenta la parábola. Y la parábola del sembrador, pues tú la conoces muy bien. Un sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cae en el camino. El camino, pues por ahí anda la gente, transitan los carros, las carretas, los caballos, los animales. Y la tierra se queda dura. La semilla cae y no penetra, porque el suelo está duro, no fue arado, es camino. Entonces vienen los pájaros que simbolizan a Satanás y se comen la semilla, y la semilla no produce frutos. Otra parte de la semilla cae encima de las piedras. El polvo que se levanta cuando alguien pasa por el camino cae encima de las piedras, y en poco tiempo encima de las piedras se forma una especie de camada fina de tierra. Cuando la semilla cae ahí, produce inmediatamente. Pero como no tiene fondo, como en el fondo solo hay piedra, pues la pobre semilla, aunque produce, muere, porque no tiene como beber agua. Y la planta, la semilla necesita de agua para poder germinar. Germina, pero muere. Otra parte de la semilla cae en el terreno de espinos. Terreno bueno, porque los espinos crecen. Pero cuando la semilla brota, los espinos son más fuertes y la ahogan la semilla. Y finalmente una parte de la semilla cae en tierra buena y produce frutos.
a 30, a 60 y a 100. Quiere decir, unas semillas producen a 30, otras a 50, otras a 100. Queridos, nosotros los seres humanos somos tierra. Algunos, tierra del camino, donde la palabra nunca entra. Hablas, la palabra no entra. Otros, tierra de las piedras. La palabra entra, germina. En un día la persona se emociona, va al frente, acepta el llamado. La semana siguiente ya se olvidó de todo. ¿Por qué? Porque fue un momento de emoción y nada más. Otros corazones representan el terreno espinoso. La palabra cae, germina, pero las atracciones del mundo, los espinos son tan grandes que en poco tiempo la semilla muere. Y la semilla también cae en tierra buena y produce frutos a 30, 60 y a 100. Quiere decir, aunque todos recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y somos tierra buena, no todos vamos a producir en la misma cantidad. Unos 30, otros 60, otros 100. Lo triste es que el de 100 mira al de 30 y piensa que ya está bien, demasiado bien. Y la otra cosa triste es que el de 30 mire al de 100 y diga, pues yo nunca voy a llegar a 100. No, tú produce lo que el Espíritu coloca en tu corazón. No te preocupes en estar mirando al hermano, al otro, al pastor. No, tú mira al Señor Jesucristo y sigue caminando con Él. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos la interpretación de Jesús, la palabra y los 4 tipos de terrenos. El propio Señor Jesucristo explicó parte de lo que yo acabo de mencionar. Marcos 4, 14 y 15 dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La palabra es la semilla. Oh querido, la palabra tiene poder. En el principio, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, con su palabra hizo andar al paralítico, con su palabra curó a los enfermos, con su palabra expulsó demonios, con su palabra hasta resucitó muertos. La palabra tiene poder, pero solo tiene poder si tu corazón es tierra buena, si tu corazón fue arado por el Espíritu Santo. Ahora, si tu corazón es tierra endurecida del camino, la palabra no va a hacer nada en ti, no porque no sea poderosa, sino porque la palabra, para actuar en tu vida, tiene que tener tu permiso. Y si tú no le das permiso a la palabra, si tú no aceptas la palabra, entonces la palabra no te vale de nada. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte del estudio. En esta tercera parte veremos la razón de ser de las parábolas. Aquí veremos que si te endureces a la palabra, ahí ya no hay esperanza de salvación para ti. Leo Marcos 4, 10 al 12. Mira, este es un texto difícil de ser entendido, pero te lo voy a explicar. Cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros, a los discípulos y a los otros que estaban con él, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio, querido, misterio para nosotros es algo que no se puede entender, algo que no vale la pena que entres porque nunca lo vas a entender. Pero misterio en el sentido bíblico es algo que tú no entiendes al principio, pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes entender. Entonces, cuando tú encuentras un misterio bíblico, en lugar de cerrar la Biblia y salir, arrodíllate y clama a Dios por la iluminación del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el maestro, el que te guiará a toda verdad. Una cosa es el misterio del ocultismo, otra cosa es el misterio de la Biblia, que puede ser entendido con la ayuda del Espíritu Santo. Les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, a los del mundo, a los rebeldes, a los duros de corazón, a los del terreno del camino, por parábolas les diré todas las cosas, para que viendo
vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta es la parte interesante del texto. Aquí, si tú lees a simple vista, da la impresión de que el Señor Jesucristo cuenta en parábolas, presenta su mensaje en parábolas, para que la gente de afuera, los de corazón endurecido, no tengan oportunidad de salvación. Para que vean, pero viendo no entiendan. Para que oigan, pero oyendo no escuchen. ¿Por qué? Porque si escuchan se van a salvar. Eso es lo que aparentemente dice el texto. Pero querido, recuérdate que Dios está hablando, que el Señor Jesucristo aquí está hablando a los de corazón endurecido, a esos criticones que lo juzgan, que lo condenan, que lo critican, a esos criticones que están en la iglesia, pero no con el deseo de aprender, sino con el deseo de criticar, y van endureciendo su corazón poco a poco, porque querido, si tú no eres sensible a la voz de Dios, te endureces. Y cuando tu corazón llega a ser como el terreno del camino, ahí la palabra cae y los pájaros se lo llevan, porque la palabra no penetra, no tiene efecto. Por más poderosa que sea, no puede hacer nada sin tu permiso. Te voy a parafrasear el texto para que entiendas mejor lo que está diciendo. Jesús le dice, yo le cuento a la gente de corazón duro, a la gente que me critica, me condena, pero que no quiere aprender, yo les hablo todo en parábolas. ¿Para qué? ¿Por qué? No para qué, sino por qué. ¿Por qué les hablo en parábolas? Porque viendo no ven y no se dan cuenta, no perciben. Y oyendo no oyen y no entienden. Y entonces, pues están perdidos, nunca se van a convertir y nunca les va a ser perdonado el pecado. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Y para haber perdón tiene que haber arrepentimiento. Y para haber arrepentimiento tiene que haber conversión. Y para haber conversión tienen que aceptar la palabra, pero ellos no aceptan, oyen y no ven, escuchan, oyen y no escuchan, observan pero no ven. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio, la lámpara y la medida. Aquí son otras dos parábolas que muestran la responsabilidad de los que aceptan el mensaje, de los que reciben el Evangelio en su corazón. Leo Marcos 4, 21 al 23. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Marcos repite muchas veces las palabras del Señor Jesucristo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque algunos tienen oído, oyen, pero no entienden, no aceptan. La palabra no penetra en su corazón. Pero aquí en esta parte, esta parábola enseña una lección. Si has recibido la palabra en tu corazón, entonces has recibido la luz, porque la palabra de Dios es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, si has recibido la luz, no la recibes para esconderla, sino para colocarla en un candelero y que alumbre. Quiere decir que si tú has conocido la palabra de Dios y no estás trayendo personas para Cristo, no estás evangelizando, no estás participando en la misión, es porque la luz no ha nacido en tu corazón, es porque la palabra no ha caído en tu corazón. Es porque tu corazón no es tierra buena, tal vez es tierra del camino, tal vez es tierra de pedregullo, tal vez es tierra de espinos, pero no es terreno bueno. Porque en el corazón bueno la palabra produce, ilumina, e inmediatamente tú sales a buscar a otra persona para Cristo. Continúe leyendo Marcos 4, 24 y 25. Dice así. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Quiere decir,
Estamos hablando de la palabra de Dios que cayó en tu corazón, que se volvió luz en tu corazón. ¿Qué dice esta siguiente parábola? Que si no compartes esa luz, si no entregas a otro la luz, lo poco que has recibido se apagará en tu corazón. Porque cuanto más luz impartas, más luz vas a recibir. Y cuanto más te calles, más la luz se va a apagar en tu corazón. Este es un asunto serísimo en el que tenemos que meditar. Llegamos al fin de este estudio hablando de la parábola del crecimiento de la semilla. El crecimiento espiritual es de Dios. Aquí se mencionan dos parábolas interesantes. Leo Marcos primero, Marcos 4, 26 al 28. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Cuál es el mensaje aquí, querido? La vida cristiana es crecimiento. Si no creces es porque la luz no ha nacido en tu corazón, es porque la palabra no ha caído en tu corazón. Pero si la palabra ha caído en tu corazón, la vida cristiana es crecimiento. Ahora, el crecimiento no es obra tuya. Tú ves que en esta parábola el sembrador siembra la semilla. En tu caso, tú aceptas la palabra, aceptas la semilla en tu corazón. Pero después, cuando el sembrador se levanta, ve que la semilla está germinando por obra de Dios. El crecimiento es obra de Dios. Tú solo tienes que permitir que Dios te haga crecer. Pero para eso tienes que recibir el sol, tienes que recibir la lluvia, tienes que volver los ojos a Dios cada día, levantarte mañana, orar, estudiar la palabra de Dios. Y cuando tú haces eso, entonces el crecimiento va a ser la obra de Dios en tu vida, en tu corazón. No creces por tus propios esfuerzos, no creces porque cierras los ojos y te dominas para portarte bien. Creces en la medida en que permitas que el sol de justicia brille en tu corazón. Y para completar este pensamiento, se presenta la parábola de la mostaza. Marcos 4, 30 al 32. Leo. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. La parábola en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, todo comienza pequeñito, como un grano de mostaza, pero no se queda pequeño, porque el crecimiento es la ley del reino de Dios. Cristiano que acepta a Jesucristo comienza como un nené recién nacido, pero no se queda usando pañales en la vida espiritual para el resto de la vida. Tiene que crecer, porque el crecimiento es la ley del reino de Dios. Un granito de mostaza sembrado, parece que se enterró, que acabó, pero al día siguiente brota y crece, hasta tornarse un árbol. Y dice que todas las aves del cielo vienen a hacer su nido en sus ramas. El cristianismo comenzó con 12 discípulos, pescadores, hombres rudos, y hoy día el cristianismo inundó el mundo entero, porque todo nace en el reino de Dios pequeño, pero nace para crecer. El crecimiento tiene que ser una realidad en tu vida. Oh querido, has nacido en el reino de Dios. Felicitaciones, acabas de ser bautizado, gloria a Dios. Pero has comenzado, ahora necesitas crecer. Y no por tus propios esfuerzos. Busca a Dios de mañana, de tarde, de noche.
vive en espíritu de oración, estudia la palabra de Dios y tú vas a ver que el Espíritu Santo va a terminar en ti la obra que ha empezado. Y cuando Cristo venga, vas a ser uno de los ciudadanos del reino de los cielos, uno de los seguidores del Cordero por donde quiera que él vaya. Un abrazo, mi amigo, que Dios te bendiga ricamente. Felicidades.